esta homilía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para quienes están acá por primera vez o para quienes después de este corte que por motivo de las fiestas de Navidad y por la Epifanía han perdido el hilo del tema que hemos venido desarrollando por unas cuantas semanas, tema que he denominado las bases del Evangelio Antiguo, vamos a hacer en este día solamente un resumen. Por supuesto tenía otras cosas más, pero me voy a quedar hoy solamente con el resumen para hacerlo corto y para poder entonces refrescar todas las cosas de las que hemos venido hablando y usted pueda entonces venir la semana que viene, ¿verdad?, preparado, listo para continuar con este tema que es realmente muy, muy importante. Voy, por supuesto, a hacer el resumen lo más corto posible, puesto que después de tener varias semanas hablando de este tema, resumirlo en 25 minutos, que entre comillas subrayado es lo que oficialmente tengo pues para cada homilía, no es para nada fácil ni sencillo. Así que vamos a comenzar con el resumen de este tema para que usted lo recuerde y se ponga al día para la próxima semana, como acabo de decir. El tema se llama Bases del Evangelio Antiguo, y no porque realmente haya dos evangelios o porque haya realmente un evangelio viejo y un evangelio nuevo, o un evangelio nuevo y un evangelio antiguo. Lo que pasa es que yo personalmente, particularmente, lo he llamado así para hacer una diferencia entre lo que enseñaban los padres de la iglesia, los grandes predicadores del pasado, con respecto a la enseñanza predominante de hoy, que aunque el nombre de Jesús está casi por todos lados, pone su centro en la comodidad, en el éxito profesional y financiero, antes que en la adoración y en el servicio real y verdadero a Dios, que es la verdadera razón de nuestra existencia. La antigua y tradicional enseñanza pone énfasis en la obra redentora de Cristo y nuestra debida respuesta ante semejante acto de amor y de sacrificio, invitándonos a poner nuestra mirada principalmente en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas eternas. La nueva enseñanza, el nuevo evangelio, en cambio, pone énfasis en las añadiduras, en los beneficios temporales, invita a poner la mirada en las cosas terrenales, en las cosas que son finitas. El tema lo dividimos en tres grandes puntos. Primero hablamos del pecado, luego hablamos de la justificación, para luego entonces entrar a este tercer punto en el que ya vamos a entrar de verdad con profundidad a partir de la semana que viene, que se llama la santificación. Pero ¿qué dijimos? ¿Qué hablamos acerca del pecado? Para resumirlo en pocas líneas, y présteme otra vez por favor mucha atención para que pueda captar toda la enseñanza en tan poquito tiempo o en tan cortas líneas. Para resumirlo en pocas palabras, podemos decir que el pecado es como una enfermedad espiritual hereditaria e incurable. Para que usted tenga idea clara, como una enfermedad, pero espiritual, que se hereda, que es hereditaria y que definitivamente es incurable. Es decir, no hay un medicamento, no hay un tratamiento propio particular para curar dicha enfermedad, transmitida desde Adán a todos los que han nacido por voluntad de varón. Esa enfermedad infesta el ser interior y corrompe el alma. El alma es, cuando hablamos del alma, estamos hablando de la voluntad, estamos hablando del intelecto y estamos hablando de los sentimientos. El pecado corrompe la voluntad, el intelecto y los sentimientos, impulsándonos a actuar de manera negativa, altiva y egoísta. Y cuando me refiero a altiva y a egoísta, desde el punto de vista bíblico, lo que significa es que nosotros mismos creemos que estamos en capacidad de determinar por nosotros mismos lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que me conviene y lo que no me conviene, mis propios y particulares planes, decidiendo con mi vida lo que a mí me parece, en lugar pues de poner en Dios todas esas decisiones o esas interrogantes para que Él sea quien decida lo que ha de ser mi vida. Y eso, por supuesto, va en contra de la voluntad de Dios, imposibilitando de esa manera a toda persona a amar a Dios con todo el corazón y poder amar a su prójimo como a Él mismo.
por lo que, y escuche bien, es imposible para el hombre redimirse o salvarse a sí mismo. No era posible, no es posible y no será posible al hombre salvarse a sí mismo. No hay nada que pueda hacer el ser humano para salvarse a sí mismo. Terminamos explicando que a quienes el Espíritu Santo, por gracia, los pone en conocimiento de ello, es decir, lo pone en conocimiento del pecado intrínseco, el pecado, de la enfermedad del pecado que mora en él y que le fue transmitida desde Adán hasta su persona, a quienes el Espíritu Santo los pone en conocimiento de ello y les convence, porque recuerde usted que esa es parte del trabajo del ministerio del Espíritu Santo, convencernos de nuestros pecados, convencernos de que vivimos, de que estábamos en necesidad y que nos era imposible rescatarnos a nosotros mismos. A ellos entonces, o a nosotros entonces, el Espíritu Santo nos siembra una semilla de fe que va a producir un arrepentimiento genuino y la absoluta y urgente necesidad, como un tipo de hambre, como un tipo de sed, de un Salvador que por supuesto es Jesucristo. Así que el pecado es como una enfermedad incurable que se transmite de generación en generación a todos los seres humanos y que ese pecado ha afectado de tal manera al propio ser que no le permite al hombre hacer aquello que le agrada a Dios, y el hombre, determinando con altivez lo que cree le conviene o no, se aleja de Dios y no puede hacer la voluntad de éste. Y entonces cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre una persona, ministra sobre una persona, y esto es no por el mérito de alguna persona, sino por absoluta gracia, el Espíritu de Dios comienza a tocar, a confrontar a las vidas, a confrontar a las personas, le muestra a través de su palabra, de la revelación de su palabra, a través de mensajes como estos, ¿verdad?, que la persona está imposibilitada por sí misma de acercarse a Dios, de hacer algo realmente agradable a Dios, y entonces no le queda otra alternativa que mirarse a sí mismo, compararse con Jesús, darse cuenta que su condición delante de Él es precaria, que está en mucha desventaja, que no se puede acercar ni a años luz, ni a un año luz de distancia en cuanto a lo que es la figura ideal del ser humano, que es Cristo Jesús, y no le queda entonces otro remedio que venir al Señor por esa misma gracia, empujado pues a buscar del Señor para que sea éste quien le redima, quien le salve y quien lo cambie y le dé una nueva vida. Luego pasamos entonces al segundo punto. Hablamos acerca de la justificación. ¿Qué dijimos acerca de la justificación? De ella dijimos que es la sentencia que exculpa de la condena, de la justa condena. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y por causa del pecado debíamos ser absolutamente todos sentenciados a vivir eternamente apartados de Dios, que eso es lo que se conoce como muerte espiritual, apartados, sin comunión, sin posibilidad de reconciliación eterna con nuestro Padre Dios. Así que es la sentencia que nos exculpa de esa condena justa. ¿A quiénes exculpa? Aquellos que por la gracia de Dios, luego de serles revelado su real condición e incapacidad por el pecado, se darán cuenta que esto es un proceso, va una cosa primero, esto va hilvanado una cosa con la otra, ¿verdad? Aquellos entonces que una vez les ha sido revelado por el Espíritu Santo de Dios su propia condición e incapacidad por causa del pecado para acercarse a Dios, entonces en ese mismo acto que les es revelado eso, Dios, el Espíritu Santo de Dios, coloca una semilla de fe suficiente para que ésta actúe como un instrumento, como un vehículo, como un medio por medio del cual podemos adherirnos a Cristo. Y es entonces cuando al estar unidos a Cristo por medio de esa fe que hemos recibido por gracia, que venimos entonces nos viene a ser cargados a nuestro favor todos los méritos de Cristo. Cristo observó la ley, vivió una vida perfecta para que entonces todos
todos los méritos que él obtuvo, él sí, por sí mismo, pudieran entonces ser puestos a nuestro cargo, a nuestro favor y en favor de todos aquellos que han recibido del Espíritu Santo, ¿verdad?, la revelación de su real condición, y le ha sido impuesta entonces la semilla, sembrada la semilla en su corazón para acercarse a Cristo. Por gracia entonces son cargados a nuestra cuenta esos méritos de Cristo y ofrecemos voluntariamente al Espíritu Santo. Comenzamos pues, una vez que hemos recibido esta sentencia y esta gracia sobre nosotros, comenzamos a experimentar una transformación en el ser que nos impulsa a vivir una vida similar, a intentar vivir una vida parecida, semejante a aquella vida que tiene nuestro Redentor. Y, como dicen las Escrituras, comienza el proceso de transformación de todas las personas para hacerlas semejantes a Cristo. Ese proceso que comienza y que no termina nunca, sino cuando nos encontremos con Él en el cielo, es lo que se conoce entonces como la santificación. Y así es pues como nosotros podemos llegar, comenzar a estudiar este punto que vuelvo y repito, proceso que comienza en el momento en que el Espíritu Santo de Dios nos toca y nos habla a cada uno de nosotros de manera particular y nos hace ese llamado de atención fuerte que nos permite mirarnos en el espejo y reconocer que no hemos estado viviendo una vida conforme a lo que Dios demanda y a lo que a Dios le agrada. Y eso es un asunto que es realmente particular, eso no es un asunto colectivo. Nosotros, la iglesia, por supuesto, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, pero está formado por esos elementos, por esos individuos que son elementos vivos, que son cuerpos vivos, que han sido vivificados por la acción del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los ha traído a tener una comunión con Cristo. Y entonces comienza ese proceso de transformación que no se ha de terminar nunca. Por eso usted ve que si es un proceso que es realmente necesario, el cual comienza ese día que el Espíritu Santo nos toca, nos llama, nos hace ese llamado de atención y no termina nunca, durante toda nuestra vida debemos trabajar y esforzarnos en tener esa transformación que por nosotros mismos nos sería imposible, y por lo tanto debemos trabajar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, quien genera realmente la transformación en nosotros. Al iniciar este punto, les comenté que el tema de la santificación es un tema desagradable para aquellos que aman, desean y o aspiran una vida de placeres terrenales que obviamente están en contraposición con la santidad. Otros, aunque no rechazan la santificación abiertamente, enmascaran o disimulan su rechazo tras una supuesta modernidad que tilda de obsoletos valores morales y espirituales establecidos por el mismo Dios. Usted recordará, y si no estuvo acá el día que hablamos acerca de ese tema, yo les enseñé que en Dios no hay variación, que Él no crece, Él no aumenta, Él no mejora, Él no hay ningún tipo de mutación ni cambio en Él. Su voluntad no cambia. Él nada le toma por sorpresa. Él conoce absolutamente todas las cosas. Y cuando Él establece una ley, lo hace en pleno conocimiento de esa ley, de lo que va a ocurrir y lo que va a dejar de ocurrir cuando Él lo establece. Y Dios estableció unas leyes morales para que fuesen cumplidas desde el momento que fueron establecidas hasta el fin de los tiempos. Por eso dice la propia Biblia, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra nunca ha de pasar. Y eso es lo que significa. Entonces, cuando Dios ha traído un mandamiento, no lo trae para que sea temporal, lo trae para que sea eterno. Y usted debe recordar, que también enseñé en una oportunidad, que los mandamientos no son gravosos, puesto que no son castigos, no son imposiciones como de un feudal a un esclavo, sino que son directrices para que el ser humano pueda entender qué es lo que agrada y no agrada a Dios.
Yo escucho muchísima gente decir, porque a Dios le agrada tal cosa, y yo siempre digo, ¿de dónde sacan esas cosas? Lo sacan de lo que el mundo piensa que es agradable y de lo que un ser común, con el ser humano cualquiera, piensa de lo que es agradable. Cuando en las Escrituras podemos encontrar exactamente lo que Dios quiere que hagamos, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir. Escucho incluso a la gente decir, yo no creo que a Dios le desagrade tal cosa. Y es claramente en las Escrituras que está establecido que no le agrada a Dios esas cosas. Y sin embargo, por ejemplo, para poner un ejemplo simple y rápido y que no vaya en este día pues a pensar a alguna persona que le tengo tomado con él. Mire, por ejemplo, las Escrituras dicen que Dios demanda que no deben ser consultados los astros del cielo para determinar el porvenir. Eso está absolutamente claro en las Escrituras. Sin embargo, usted pone la televisión en la mañana y, bueno, yo aquí realmente no veo televisión y tengo 2 años que no veo televisión comercial de esa forma. Pero por lo menos cuando estábamos en Venezuela, uno tan pronto prendía el televisor en la mañana, todos los canales locales, a excepción de los canales esos que son premium, que son de serie, ¿verdad? Todos los canales tenían a una persona con astros hablando acerca del horóscopo, y la gente seguía esas cosas, y todavía hay gente que se le ocurría decir, es que eso no está mal. Yo no creo que Dios vaya a culpar o a señalar como pecado, como terrible acto a alguien que le pregunte y que mire las estrellas y piense que si Piscis, que si Acuario, que si, qué sé yo, los signos pues zodiacales tienen alguna información acerca de lo que va a ocurrir conmigo hoy o mañana o pasado. Así, de esa manera, el ser humano ha tergiversado y se ha venido a colocar en contraposición a lo que Dios espera y demanda de cada uno de nosotros. Entonces, esos valores morales que Dios ha establecido no pueden ser menospreciados simplemente por el hecho o condenados simplemente porque son viejos. No, es que en la época moderna se nos permite hacer esto y aquello. ¿Cómo va a pensar, padre, usted, que en este 2019 una muchacha se pueda presentar virgen a su matrimonio? Por favor, padre, eso es una cosa antigua. Sí, es antigua, tan antigua como que Dios estableció en el día que estableció los mandamientos que uno no puede tener relaciones fuera del matrimonio porque eso se considera pecado. No, pero eso es una cosa vieja. Sí, te estoy diciendo cuán vieja es. La voluntad de Dios, que es eterna, ¿verdad? Desde el principio no le agrada eso y lo marca, lo determina, lo señala como pecado. Pero esas son cosas que hoy día todo el mundo hace, sí, y eso es una cosa con la que nosotros tenemos que batallar todos los días de nuestra vida. La santificación es la línea divisoria, es el distintivo que hace evidente la diferencia entre el verdadero creyente y el falso. Separa el trigo de la cizaña. Quien no busca y colabora con el Espíritu Santo en su santificación, sencillamente no es cristiano y debe comenzar a replantearse su vida. Venir a Dios diligentemente para pedir ayuda, y debe hacerlo urgentemente. Constantemente usted me ve, me escucha a mí predicar al respecto, enseñar al respecto. Me ha escuchado decir que este tipo de enseñanza no es común hoy día, porque los predicadores, los pastores, los sacerdotes temen que cuando se les expone a la gente la verdad de Dios, puede entonces ser golpeados de alguna manera en su interior y pueden entonces alejarse de la iglesia, dejar de venir, y por supuesto a nadie le gusta tener una iglesia con baja asistencia o con muy poca membresía. Todo el mundo tiende a considerar un ministerio exitoso a aquellos que tienen las iglesias más grandes donde hay la mayor cantidad de personas.
Y no que esto no refleje, por supuesto, no sea una manera, ¿verdad?, para medir o estimar el éxito desde un punto de vista. Pero realmente el Señor nos demanda un trabajo a nosotros como predicadores, el cual no puede ser obviado y tiene que ser enseñado, y es el Espíritu Santo de Dios actuando en cada una de las personas la que va a producir la diferencia en cada una de las personas. Las personas decidirán si comienzan a atender la voz de Dios o simplemente ponen la voz de Dios de un lado y siguen aceptando las enseñanzas modernas que nunca le van a explicar, nunca le van a enseñar ni le van a insistir a tener una vida realmente digna y recta, transformada de santidad, sino que se van a preocupar, por supuesto, en que usted tenga una vida simplemente pues con que no robe, no mate a alguien. Bueno, ya con eso pues le sería suficiente, puesto que Dios entiende, como me dijo una persona a mí. Si es que Dios me entiende, Él me hizo así y Él me entiende. El verdadero cristiano le interesa, quiere conocer y crecer en santidad por el simple hecho de agradar a aquel que le ha escogido, a aquel que le ha salvado. Por último, en aquella primera enseñanza de este punto, les dije que no hay tal cosa como ser creyente y no vivir como tal. No se puede ser un agente encubierto de Dios en este mundo. Eso definitivamente no existe. La palabra de Dios es clara. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros venimos de una sociedad latina donde la alta sociedad está llena de corruptos y nadie le importa eso absolutamente para nada. Gente que ha hecho dinero con esfuerzo, con trabajo, con dignidad, con rectitud, acompañándose, ¿verdad?, en sus actividades, con gente que ha obtenido su dinero de manera ilícita, y eso absolutamente pues no les importa para nada, puesto que seguramente en algún momento podrán interconectarse, relacionarse y sacar algún provecho mutuo pues de los recursos, unos bien obtenidos y los otros mal habidos. Así llegamos entonces a este día. Ese es el resumen básico, principal de lo que hemos venido enseñando. Y de hoy, para no irme definitivamente sin enseñarles nada nuevo, puesto que todo lo que he hablado, lo he hablado anteriormente ya con mucho más amplitud y detalle, quiero decirles que la santidad no es un asunto nuevo. El deseo de Dios de santidad de su pueblo no es un asunto nuevo. Voy a mencionar por encima de lo que vamos a comenzar a hablar en la próxima semana. Dios estableció, tomó a Israel como una nación para santificarla. La iglesia hoy es la Israel espiritual. Así entendemos el cristianismo, lo que es la iglesia, y la teología enseña que nosotros como iglesia somos ese Israel espiritual. Israel tiene una larga historia con el Señor, era el pueblo escogido de Dios. Y cuando nosotros miramos la historia de Israel en las escrituras, podemos notar que allí están puestas todas las cosas que nos sirven de ejemplo para que nosotros podamos evitar aquellas cosas que contribuyeron y que determinaron que Dios se apartara de Israel, para que nosotros, siendo la Israel espiritual, no suframos las mismas consecuencias o el mismo destino. Claro, la iglesia está formada por, como dice San Agustín, es un cuerpo mixto. Hay cizaña y hay trigo, y el Señor se encargará en el día final de apartar unos a la izquierda y otros a la derecha. El trigo quedará de un lado, ¿verdad?, y la cizaña quedará del otro. El trigo será bienvenido al reino de Dios y el trigo será echado fuera, amarrado en manojos, para ser entonces apartados por siempre de delante de Dios.
Pero en esa iglesia tiene que entender que lo que está en las Escrituras están allí para que nosotros podamos aprender y que no suframos el mismo destino que vivió o que sufrió Israel, ese pueblo de Dios en el principio o en el tiempo antiguo. Dios escoge a este pueblo y lo aparta. Cuando era un esclavo este pueblo en Egipto, el Señor se le aparece a Moisés y le dice entonces que va a sacarles y le va a hacer de ellos una nación. Pero, bueno, eso lo dice más adelante, pero le da inmediatamente un propósito. Cuando Moisés va a Faraón y habla con Faraón para pedirle que deje ir al pueblo, le dice exactamente lo que Dios le mandó. Y él le dice, porque necesitamos salir de aquí para ir y adorar. Es decir, la razón de ser por la que Dios libera a la iglesia y la razón de ser por la que libera a los individuos que forman la iglesia del pecado, de la esclavitud del pecado, es para que puedan convertirse en reales adoradores de Dios. No supuestos adoradores, sino reales y verdaderos adoradores. Y una vez que el pueblo ha sido reunido y han llegado a la tierra que Dios les había prometido, una vez que ya han sido liberados y van entonces en camino hacia esa tierra prometida, Dios mismo, por boca de Moisés, les dice unas cosas que son tan interesantes. Les dice, ustedes tienen que ser santos porque yo, su Dios, soy santo. Allí comienza las exigencias de santidad y Dios entonces establece las leyes para que el pueblo pueda conocer cuando transgrede una de esas leyes, se separa de la línea, se sale del camino que Dios ha establecido para agradarle. Pero una cosa que es realmente muy importante, no más importante, pero sí muy importante, y con eso termino la enseñanza de este día, y vuelvo y repito, con eso vamos a estudiar la próxima semana y vamos a meternos bastante con esto, es el hecho de que el Señor le dice al pueblo, porque yo no quiero que ustedes se comporten y sean como los otros pueblos, porque yo hago de ustedes una nación santa. Ustedes son un pueblo escogido, un pueblo adquirido de sacerdotes y por lo tanto deben vivir no conforme a las costumbres de los pueblos vecinos, sino conforme a las leyes, los mandamientos que yo he establecido. Y esa es la misma función de la iglesia y de cada uno de nosotros. No conformarnos, no ajustarnos a las normas y costumbres de este mundo, sino entendiendo lo que es la voluntad de Dios para la iglesia y para mí de manera particular, entonces colaborar con el Espíritu Santo de Dios en ese caminar, en esa transformación, en ese estilo de vida que es lo que Dios ha demandado para mí. Entonces, luego de ello, podemos entonces escuchar la palabra o asirnos de la palabra de Dios que dice, primero que todo, busca el reino de Dios y su justicia. Y luego, en consecuencia, las demás cosas que necesites para vivir cómodamente, para vivir en paz, para disfrutar, para relajarte, para vivir en completa bendición, entonces te serán añadidas. Pero de eso vamos a estudiar a profundidad la próxima semana. Hasta aquí la homilía de este día.